Muy buenas tardes desde el continente africano, aquí en Guinea-Bissau, esta tarde, y en conexión directa con Capilla del Monte en Argentina y nuestro querido amigo, hermano Arlequín. ¿Cómo estás, Arlequín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos, mi querido? ¿Cómo andas por ahí, por África? Bien, 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 con los dos pies firmes, en firme, Bueno, sobre yo todo. aquí en el continente hermano de América y a ver, preparando cositas y para este 2025 que viene fuerte y a ver cómo vamos dándole forma a todo esto. Europa parece que está ya a punto, ¿no? Sí, sí, está el cocido, ¿no? A punto de caramelo. Algo va a pasar, no sé cómo ni qué, de qué manera, no me las doy de vaticinar mucho, más está claro, ¿no? Que la fruta está a punto de caer, ¿no? Sí, Europa tiene ya que desestructurarse por completo, salir ya de toda esa basura en la que está metida. Y parece que sí, que ya desde Estados Unidos, Donald Trump y Elon Musk, con la política esta que están haciendo de seguir el rastro del dinero, parece que están descubriendo ya toda la corrupción que hay tanto en Europa como en el mundo, porque todo salía de ahí, de Estados Unidos, manipulado también por el Partido Comunista Chino, ¿no? Porque también hay que saber que China está dividida en dos. Hay una China de Xi Jinping y hay otra China que es del Partido Comunista Chino, que sería el Estado profundo chino, ¿no? O sea, ese gobierno en la sombra que está mandando, pues viene desde China y a través de Estados Unidos han financiado toda la corrupción de Europa, la Ursula von der Leyen y todos estos eurodiputados que están todos vendidos y todo el caos que se está armando, ¿no? Has visto ahora lo que han hecho con el escudo de protección a la democracia, ¿no? Sí, bueno, estoy viendo, porque sin querer las noticias afloran. Y bueno, mi opinión al respecto es que todo esto es lo que está haciendo es que se están poniendo en evidencia toda esta gente, ¿no? Toda Se esta están gentuza, ¿no? evidenciando, claro. Claro. Y Y eso es bueno porque eso va a ser ya que la población tenga una idea más clara de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, ese cinismo que tienen de que a una dictadura le llamen escudo democrático para la democracia, porque de lo que se trata ahora es que todos los candidatos a las elecciones de cualquier país europeo que no se ajuste al perfil que ellos quieren, pues lo desestiman y cancelan las elecciones como han hecho con Rumanía, ¿no? Y claro, que encima te lo maquillen como un escudo democrático, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, ya la gente está viendo, la población está viendo que es que esta chusma actúa de esa manera, ¿no? Igual que ha pasado con el tema del cambio climático, lo que ha sucedido también con el tema ecológico, ¿no? Que te dicen que van a tomar medidas ecológicas para conservar la naturaleza y lo que hace es que te arrancan la naturaleza para poner placas solares, ¿no? Y destrozan la naturaleza, destrozan la fauna, pero son medidas ecológicas, ¿no? Y bueno, ya sí, hombre, como sobre todo ahora con el aumento del armamento, hasta rima y todo, una poesía siniestra, ¿no? Una poética siniestra, ¿no? El aumento del armamento. Y tú fíjate que entra en flagrante contradicción con sus propios argumentos de conservación de la naturaleza y todo esto, ¿no? Porque, o sea, ponerse a fabricar armamento supone un dispendio y una creación de CO2, de gastos de recursos económicos a todos los niveles, o sea, es forzar la maquinaria al límite, ¿no? Para aumentar su supuesto cambio climático, que tampoco es un cambio climático. En todo caso, hay una ingeniería climática, eso sí, con la cual ellos tienen el pretexto y la excusa, ¿no? Para decir, ¿veis cómo está cambiando el clima? Hombre, si vosotros podéis cambiar a voluntad. claro, son ellos mismos los que van manejando el clima y luego pues nos quieren asustar con que hay
un cambio de la naturaleza, que hay que tomar medidas, y todos son excusas para robar, Carlos, de estos 800 millones de dólares o de euros que quieren ahora implementar ahí en la Comunidad Europea, es para dárselo a la industria de armamento, ¿no? Y como ellos tienen ahí sus buenas comisiones, porque claro, ese es el negocio, ¿no? Tú implementas la guerra, implementa el armamento y nosotros te damos a ti tu buena comisión para que para que te lo gastes en vacaciones y en lujos, ¿no? Y así llevan haciéndolo mucho tiempo. Así ahora ya se está descubriendo todo y qué bien que, pero bueno, hay que darle tiempo también a la gente para que reaccione, porque la gente como que no se entera de lo que está sucediendo, ¿no? La gente sigue muy dormida. Por eso están llegando ahora estas frecuencias tan fuertes, ¿no? A ver si ya la gente termina de despertar de una vez. Muy bien, y sí, la cuestión es que, bueno, también todo apunta quizás a un nuevo reseteo, evidentemente, ¿no? Y hablando de reseteos, pues hoy teníamos como tema renacer de Tartaria, ¿no? Entonces, pues nos podemos saltar ya todo este reseteo y toda la actualidad política, que ya tenemos bastante, y vamos a diferenciarnos en este canal y vamos a hablar del renacer de Tartaria. ¿Por qué el renacer de Tartaria, Arlequín? Pues porque viene ese reseteo al que acabas de hacer referencia, ¿no? O sea, todo esto en realidad son los preparativos para un reseteo. Se está preparando un reseteo, por eso hay que evidenciar todo, que la gente entienda el por qué es necesario un reseteo. O sea, para mí lo bueno que hay aquí ahora en este renacimiento de Tartaria 2.0 es que mientras que los otros reseteos fueron, digamos, impuestos y a pesar de lo que la población pudiera o no pudiera pensar, este reseteo se está haciendo con mucha humanidad, se está haciendo respetando el criterio de la humanidad y lo único que se va buscando es que la humanidad entienda que es necesario el reseteo. No pretenden imponerlo sí o sí, de decir nos da la gana de hacer un reseteo y lo hacemos aunque la humanidad no quiera. No, esta vez lo que están haciendo bien hecho es que es un renacimiento de Tartaria, porque además con Tartaria se acordó cuando fue destruida, se acordó de que volvería a renacer Tartaria en 200 y pico años, una vez que terminara todo este experimento, y de hecho Tartaria tuvo que dar su consentimiento para ser destruida, porque imagínate un imperio, una civilización tan poderosa como lo era Tartaria, si no hubiera sido con su consentimiento, destruirla no hubiera sido posible. Entonces, bueno, como estamos dentro de un simulador, pues a Tartaria pues se le habló, se le dijo, oye, esta película en la que estáis ahora metidos, envueltos en vuestro imperio de Tartaria, ha llegado al final, necesitamos crear una película nueva, necesitamos los decorados, que es el planeta, necesitamos los decorados para crear una película nueva y entonces ustedes pues ahora sencillamente tienen que desaparecer. Pero si colaboran, se les promete que volverán a reiniciar, volverán otra vez a establecer Tartaria y otra vez tendrán una segunda oportunidad para que después de lo aprendido en este experimento, en este lapsus, en este paréntesis que se ha hecho de 200 y pico años, casi 300, después de esto, pues Tartaria tendría una oportunidad más para, con todo lo aprendido, que se desarrolle ya una Tartaria más evolucionada, quizás con menos estructuras del pasado, más modernizadas y con una mentalidad superior. Entonces ahí es a donde se va ahora. Ahora vamos a asistir al renacer de Tartaria 2.0, que es una segunda etapa. La humanidad va a ver ahora muchas cosas, pero por eso se está contando mucho con la humanidad, ¿no? De que la humanidad entienda de que sí, que es hora ya de un reseteo, de que ya tal como iba esta sociedad en la que vivimos, no tenía ya más sentido, o sea, iba cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y lo estamos viendo. Entonces, la corrupción y la mafia en la que estábamos metidos, que es lo que ha ido gobernando hasta ahora, había que evidenciarlo todo. O sea, imagínate ahora, todavía hay gente que apoya a Zelensky, que dicen que sí, que hay que ayudar a Zelensky para que se enfrente con Rusia
y todo esto que está sucediendo, y sin embargo el armamento que se le está dando a Zelensky se está vendiendo a México, a los cárteles del narco, a los narcocárteles de México y de Colombia, y le están vendiendo ese armamento que está recibiendo Zelensky. Pero es que la cosa llega más lejos todavía, o sea, es que el propio Putin está comprándole armamento a los generales de Ucrania del armamento que recibe Ucrania de Europa y de Estados Unidos. Putin le compra un montón de armamento de ese a los generales ucranianos, ¿no? Entonces es todo un cuento chino, o sea, todo no tiene nada de sentido, están muriendo jóvenes ucranianos a patada, que además se los llevan reclutados por la fuerza, se los llevan van a buscarlo a los gimnasios y van a buscarlo a las discotecas y los cargan en camiones y se los llevan para llevarlos al frente, o sea, es un genocidio lo que está haciendo este tipo, ¿no? Y sin embargo tú miras en las redes y todavía lo tratan como si fuera un héroe y que hay que apoyar a este tipo, ¿no? O sea, la gente no termina de darse cuenta de hasta dónde llega este engaño tan brutal, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en Ucrania? Pues mira, lo que hay en Ucrania son restos de la antigua Tartaria que se están peleando por ello. Ahí hay mucha información guardada bajo tierra, ahí lo importante es lo que hay bajo tierra, entre otras cosas, porque también sabemos que hay tráfico de inocentes, también hay fabricación de la sustancia esta que se hace con el líquido rojo. Y bueno, hay muchas historias ahí escondidas bajo tierra que es lo que ha provocado esta guerra, aparte del golpe de Estado ilegal que se dio en Ucrania en el 2014. Entonces, bueno, yo lo que veo es una ignorancia muy grande por parte de la población. No se dan cuenta todavía de lo que está sucediendo entre bambalinas, no son capaces de ver la hipocresía que hay a nivel político y geopolítico y claro, eso es lo que está haciendo un poco más difícil toda esta transición, todo este cambio se está haciendo más difícil porque todavía hay millones y millones de personas que o bien no se enteran o es que no se quieren enterar, porque también es verdad que se han acomodado, ¿no? Se han acomodado con un sistema de vida de dame pan y dime tonto, y bueno, si se les dan unas paguitas o se les da algo, pues como que se quedan más tranquilos. Pero sí, sí que realmente a donde vamos es a un reseteo, vamos a un reinicio de la sociedad, donde todo esto ahora ya pues ya tiene que desaparecer. Y de hecho aquí en el Uritorco, en la ciudad intraterrena de Erx, aquí está habiendo reuniones en estos últimos 10 días, ha habido muchísimas reuniones de las diferentes razas, han estado tomando ya medidas, ya se está hablando de terminar con esta realidad y comenzar la nueva realidad. Entonces, como que sí, que ya se está moviendo todo. Y además ha habido hasta un juicio, que lo publiqué en mi último video. El juicio terminó el día 14, o sea, ayer, antes de ayer, terminó el juicio que comenzó el día 10 y se hizo un juicio espiritual a toda la humanidad, ¿no? Para sopesar un poco en qué estado se encontraba la humanidad y valorar qué parte de la humanidad podría pasar a la nueva realidad y qué parte de la humanidad tendría que quedarse en esta realidad. Entonces sí que estamos ya en un momento en el que la aparición de Tartaria casi que es inminente, o sea, estaríamos hablando de muy pocos meses, podríamos estar viendo un renacer de Tartaria ya. Bueno, se vienen muchas preguntas. Aparte, tenemos también algunas preguntas de la audiencia que luego las publicaremos también. Una de ellas es el oxímoron de Ucrania, en el sentido que fíjate que el supuesto gobierno ucraniano es nazi, de ideología nazi, sin embargo son todos askenazis, es decir, judíos. Entonces, digamos, cómo han juntado la misma palabra askenazi ya mezcla también los dos términos. Realmente, al final, todo esto es el reino de la confusión, porque que son de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, del medio, de medio atrás. Son los grandes consumidores de la bomba atómica de Sudamérica, ¿no? Del polvito este blanco que tan a gusto se lo ventilan todos los políticos del mundo hoy día. Y el más claro ejemplo es el señor este, el Farlopensky este, Zelensky, el señor de los granillos.
Entonces, claro, es un circo tan grande y tan degradante. Y como tú decías, ¿no? ¿Cómo cogen a los chavales? Les importa una mierda su pueblo. O sea, ¿ves cómo lo cogen a los chavales que van a comprar pan y lo cogen y ya no vuelve a su casa? Chaval de 18 años que a lo mejor está estudiando una carrera, que ha estado toda la familia y le roban al hijo, y eso es lo que les importa a su gente. A toda la escoria esta europea que está ahí en el Parlamento Europeo, que quieren que continúe todo esto, cuando ya hasta el mismo Trump, que será lo que sea, pero está diciendo, por favor, no los mates. Entonces, este reseteo viene, tú dices que bueno, que nos están respetando, pero viene cargadito, ¿no? Viene cargadito. Claro, porque hay una parte de la población que como todavía se está tragando el cuento, pues hay que irle aclarando poquito a poco para que no se traumaticen, ¿no? Tú sabes que hay ahora una parte de la sociedad a la que se le llama los quisquillosos, una cosa así, le llaman a una parte que son muy delicaditos, ¿no? Son muy delicaditos y hay que decirles las cosas. Yo tengo que defender a los judíos. Tengo que defender a los judíos porque ellos en realidad, el pueblo judío, o sea, como raza, como religión judía y raza judía, ellos no tienen nada que ver con los askenazis ni con esta gente. De hecho, me han escrito muchas veces y me han dado las gracias porque yo les marqué la diferencia, ¿no? Los askenazis lo que hicieron fue hacerse pasar por judíos. Ahí es donde empieza la gran confusión, ¿no? Ellos se hicieron pasar por judíos porque los askenazis necesitaban de la aprobación de los árabes y de la aprobación de los cristianos, como los judíos siempre han tenido buena relación con los cristianos y con los árabes, pues entonces a los askenazis les venía muy bien hacerse pasar por judíos. Entonces, cuando tú me decías estos askenazis que son de derecha, de izquierda, bueno, lo que han hecho a lo largo de la historia es hacernos creer que el nazismo es de derecha, ¿no? O sea, siempre se ha visto el nazismo como una dictadura que se impone y que pertenece a la derecha. Eso es completamente falso. O sea, el nazismo viene del nacionalsocialismo. Socialista, Hitler sí. era Igual que un nacionalsocialista, igual que lo era Mussolini. Mussolini era nacionalsocialista. Ellos eran comunista. socialistas, ellos eran de izquierda. Y quiero aclarar este punto para que la sociedad vaya saliendo de ese engaño y que no se crea que los nazis son los de derecha. No, para nada. Los nazis son los socialistas. Los nacionalsocialistas son los nazis, los askenazis. Y esa gente, tanto Hitler como Mussolini, eran gente socialista. O sea, fue el socialismo el que se financió desde aquí, desde no Capilla del Monte, desde La Farda, que estoy haciendo unos programas ahora con el Hotel Edén. Y precisamente hay unos hermanos, los hermanos Eicoin, que son alemanes y fueron los que desde aquí, desde la Farda, le dieron la guita, la plata a Hitler para que se regresara a Alemania y comenzara ya el movimiento nazi, ¿no? Todo esto ha sido público. Lo único que, como con estas narrativas van manipulando la forma de pensar de la gente, han conseguido camuflarlo de tal manera que ahora parece que tanto Hitler como Mussolini eran de derecha y que los nazis son de derecha, y cuando eres de derecha pues ya te empiezan a acusar de nazi o de fascista o de todo esto, cuando todo esto ha sido un movimiento totalmente socialista. Y ahí, pues bueno, ahí en Ucrania es donde nacen estos askenazis que vienen a ser la gente que se quedó después del último reseteo que hubo, porque hay que recordar que Ucrania era la tierra de Dardanos, que fue uno de los tres reyes magolos, junto con Alejandro, Viturregui y Dardanos, que era ucraniano y su ejército era de la luz. Pero después del último reseteo, pues ahí se quedó mucho material, se quedó mucha información bajo las tierras de Ucrania, en el subsuelo, y claro, eso es lo que hizo que se apoderasen estos askenazis, se apoderasen de ese territorio y lo convirtieran en su base. Después, desde ahí es cuando hacen ya en 1947, es cuando se van a Palestina haciéndose pasar por judíos, que no lo son, es mentira. Se van a Palestina, piden auxilio como judíos que venían huyendo
de la segunda fiesta del mundo, la segunda fiesta mundial. Y entonces piden auxilio con una especie de asilo político, que venían huyendo del festín que se estaba dando en Alemania en aquella época, y llegaron pidiendo por favor a los palestinos que les dieran acogida, y los palestinos amablemente, aunque eran árabes pero siempre se habían llevado bien con la raza judía, pues creyendo que estos askenazis eran judíos, pues le abrieron las puertas. Cuando estos askenazis empiezan a recibir ayuda de Inglaterra y de Estados Unidos en contenedores, dijeron que era maquinaria agrícola que estaban recibiendo para poder labrar sus tierras y para poder ponerse un poco al día en esa nueva tierra que Palestina le ofreció. Los kibbutz estaban organizados como comunas socialistas, comunistas. Los kibbutz Claro. Totalmente, pero es que encima los contenedores que llegaron de ayuda, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, no eran tractores, ni arados, ni maquinaria agrícola, eran tanques de guerra y armamento. Y entonces, una vez que ya estaban dentro de Palestina, es cuando sacan el armamento y los tanques de guerra de los contenedores y se enfrentan a los palestinos, que habían sido sus anfitriones y que le dieron la hospitalidad y la posibilidad de poder rehacer su vida. Y mira cómo se lo agradecieron, ¿no? O sea, fue una traición de lo más vil, de lo más abrirle las puertas de tu casa a alguien que te está pidiendo ayuda y que ahora te quiera echar de tu casa por la fuerza, ¿no? Esto la gente todavía como que no se está enterando muy bien de qué es lo que está sucediendo, pero bueno, es que tenemos casos de estos que no se hablan, que no se dicen en las noticias, pero lo mismo ha pasado en el Sáhara con el Frente Saharaui, ¿no? Con los saharauis, que son los auténticos habitantes del Sáhara y que son los dueños del Sáhara, y también les fue arrebatado sus tierras, le fueron arrebatados todo por Marruecos. España se cayó la boca porque ya estaban todos los pactos hechos con su Alteza el Rey Juan Carlos, sabía lo que iba a pasar, pero España se retiró de los protectorados del Sáhara e inmediatamente Marruecos intervino y se apropió de todas esas tierras, ¿no? Y los saharauis pues se quedaron como están ahora los palestinos, o sea, gente sin patria, gente sin tierra y teniendo que vivir de favores cuando sus tierras estaban ahí. Y el Congo pues está ahora mismo en otra igual, o sea, aquí se habla de una serie de cositas, de mira lo que está pasando con Zelensky en Ucrania, que esto, que lo otro, que Rusia, que es muy mala, que le está dando una paliza a Ucrania, pero nadie habla de lo que está haciendo Francia y de lo que está haciendo Israel en África, ¿no? O sea, en el Congo lo que están haciendo son unas matanzas, pero también tipo masacre, ¿no? Y nadie habla de eso, ¿no? O sea, aquí hay un doble rasero, una doble moral que la sociedad debería ya de irse dando cuenta, y por eso ahora viene muy bien ya este reseteo. O sea, vamos a vivir un reseteo, se va a caer la economía, va a empezar ya el sistema cuántico financiero. El sistema cuántico financiero, que no se piense la gente que es el mismo perro con diferente collar. O sea, el sistema cuántico financiero, ya por su propia condición cuántica que tiene, se le considera un ser vivo. O sea, este sistema financiero es prácticamente un ser vivo, y no solamente va a analizar hasta la última punto, el último coma de la transparencia de las transferencias económicas y de todos los movimientos económicos que se hagan en el mundo, sino que además tiene la capacidad de detectar las intenciones, que esto no se sabe, pero es real. O sea, este sistema financiero, el sistema cuántico financiero, va a detectar la intención con la que cada ciudadano envíe un dinero, y va a detectar la intención del que lo recibe. O sea, que no hay posibilidad de engaño. Ya no es que se sepa exactamente quién lo envía, quién lo recibe, cuál es el origen de ese dinero, cuál es el objetivo de ese dinero. No, es que se saben hasta las intenciones. Entonces, esto va a ser revolucionario en un mundo nuevo que se está creando, en el que necesitamos ya de verdad una transparencia de este tipo, que se sepan hasta las intenciones de las personas que están moviendo ese dinero a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto va a marcar un antes y un después. Obviamente va a desaparecer la muerte, desaparecerá la enfermedad, se corregirá todo, se limpiará el planeta por completo de toda la contaminación que tiene. O sea, va a ser un movimiento totalmente descomunal, que no va a tener nada con lo que estamos viendo hasta ahora. Por eso ahora, como tú decías,
todo se está evidenciando. ¿Por qué? Porque es bueno que se evidencie todo, que se vea con claridad qué es lo que está pasando y que la sociedad tenga una idea mucho más clara de qué es lo que estamos dejando atrás y hacia dónde vamos ahora ya en un futuro cercano, que sería el renacimiento de Tartaria, ¿no? Y esto va a quedar en el momento que, digamos, entre la Tartaria. Es que va a haber luego gloria para los héroes que han conseguido esto, o realmente también vamos a trascender ese concepto, ¿no?, de importancia personal por parte de las personas que están más despiertas, porque muchas veces caemos, yo estoy despierto y mira al borrego y tiendes a despreciar, ¿no?, a aquel que no está despierto. Yo no sé, será la edad o será lo que sea, no lo veo así ya, ¿no? O sea, no considero que porque tenga un cierto grado de despertar, pues tenga la más mínima importancia, ¿no? Entonces, el reseteo este tiene mucho que ver con lo interior, ¿no? Con lo personal. Estabas diciendo, ¿no?, que la sociedad tiene que tener claro cuál es el cambio, qué es lo que viene, qué es lo que hay, de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos. Claro, es inevitable el ver a los borregos y está con un poco de desdén, ¿no? Realmente lo que sucede es que tendríamos que diferenciar lo que es el prójimo, ¿no? Claro. Y Jesús fue el primero que habló de este tema. Y bueno, para Jesús, el prójimo es aquel que está en compasión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si estamos delante de alguien que no siente compasión, pues no sería tu prójimo. Entonces, ¿se le puede al que no es tu prójimo echar fuera? Bueno, los griegos ya hablaban de este tema. Los griegos, en las sociedades griegas antiguas, una persona egoísta se la expulsaba de la comunidad, ¿eh? Un egoísta no tenía cabida en ninguna comunidad. ¿Por qué? Pues porque daña la comunidad. O sea, una persona que piensa en sí mismo como un egoísta no puede convivir con gente. Entonces los griegos tenían esto tan claro de que expulsaban a la persona egoísta, la expulsaban, la desterraban de su comunidad. Le decían, no, tú no estás apto para vivir entre nosotros. Tú piensas solamente en ti, tú eres una persona egoísta, tienes todo tu derecho a hacerlo, pero no para convivir entre personas como nosotros que no somos para nada egoístas. Entonces, vete de aquí, agarra tus cosas, márchate y vete a donde te dé la real gana, con tu derecho a ser todo lo egoísta que tú quieras, pero nosotros tenemos derecho a no tenerte que aguantar a ti, ¿vale? Entonces, eso, bueno, pues estaba leyendo también a Santo Tomás de Aquino, que quiero, bueno, lo de santo es porque la Iglesia Católica a todos estos iniciados pues los nombró santos, ¿no? Para mí no son santos, para mí son seres evolucionados, son seres iniciados, pero Tomás de Aquino decía algo muy curioso, decía, el que no se enoja ante la injusticia es un inmoral. ¿Por qué? Pues porque el enojo pretende defender la justicia. Entonces, el que vive dentro de la injusticia y no se enoja es un inmoral y un injusto. ¿eh? Entonces, todos estos conceptos yo creo que ya va siendo hora de que nos salgamos de todo el chamullo este de la nueva era, donde hay que sonreír y hay que amar hasta a los hijos de puta. Pues no, hay que amar a los hijos de puta. O sea, de eso es, que sí es verdad que Jesús te dice amará a tus enemigos, ¿vale? Lo amaré en el sentido de no matarlo, o lo puedo amar en el sentido de entender su existencia, ¿no? De que también los hijos de puta tienen derecho a vivir. Vale, hasta ahí lo amaré, pero no lo voy a amar en el sentido de considerarlo uno igual a mí. No va a ser mi prójimo, no es mi prójimo, porque también era Jesús el que decía que nuestro prójimo es aquel que vive en compasión. O sea, las personas que viven de una forma compasiva se las puede considerar nuestro prójimo, pero hay seres que no viven de una forma compasiva. Y además tenemos otro dato más, y es que muchos de estos seres con los que estamos conviviendo ni tan siquiera son seres humanos, sino que son portales orgánicos y que son
clones, que se está clonando a manos llenas, se está clonando por todas partes. O sea, lo que sucedió en 1996 con la ovejita Dolly no es que fuera un experimento aislado y se quedó ahí. O sea, lo que nos dijeron en nuestra cara es que ya estaban clonando. Lo que nos dijeron en nuestra cara es que ya estaban clonando, porque la clonación viene desde la época de la primera Tartaria. O sea, estamos hablando de que hace ya siglos que se está clonando seres humanos, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay un montón de seres. Bueno, si nos vamos a lo que es el origen de la clonación, tendríamos que empezar ya por Eva, ¿no? Eva fue un clon de Adán, ¿vale? Lili, que era la primera esposa de Adán, pues sí que es verdad que era mujer, no era un clon, era una mujer de verdad, y por eso se reveló también. O sea, toda esa historia está muy, muy interesante. Lili se revela porque sí era mujer. Lili era una mujer auténtica, entonces ella se revela, no quiere ya estar tragando con lo que estaba viendo en ese Edén, entre comillas, que no era real, y entonces cuando se crea un clon, que fue Eva, y luego salió ese Abel, que era otro clon, que cuando Caín lo mata, ¿no? Que Caín era el hijo del verdadero Dios. Eso es otro tema más para hablarlo en otra charla. Caín no era el malo era Abel. Lo que pasa es que, bueno, como en este mundo nos lo han puesto todo al revés, pues entonces hay que aclarar un poco la situación. Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con la clonación, y lo que estamos viendo ahora es un mundo lleno de clones y de humanos reales, ¿no? Y ahí también Jesús hacía una parábola cuando hablaba de la cizaña, ¿no? Había un trigal, había una tierra sembrada de trigo, en la que en la noche llegó un señor y sembró cizaña entre el trigo, y ahora pues lo que estamos viviendo es ese momento. O sea, ahora lo que estamos es en una humanidad que está contaminada, que está infectada de clones haciéndose pasar por humanos, pero que esos clones y esos portales orgánicos no obedecen a unas emociones humanas, sino que obedecen a una mente colmena, que obedecen a un ser por encima de ellos, que es ese falso Dios, ese impostor que creó ese falso paraíso y que creó esa falsa humanidad, que fueron Adán y Eva, porque los dos eran falsos. O sea, no es que Adán fuera más real que Eva, es que Adán también era un clon de ellos mismos, de los creadores, ¿no? A Adán lo crean con genética de ellos, y a Eva lo que hace es que la clonan de Adán, pero ninguno de los dos eran seres reales, cosa que Caín sí lo era, porque Caín fue hijo de este Dios verdadero, que ya hablaremos sobre ese tema. Otro día, sí. Evidentemente Adán el ADN y el clon agua, ¿no? Eva. Muy bien, Claro. muy bien. Bueno, pues vamos deshilachando un poquito el tejido este. Y si quieres podemos ir entrando a preguntas, porque llevamos ya más de media hora del programa. Y bueno, hay un chico hablando de este demiurgo, ¿no? Tú sabes que están los gnósticos en diferentes incluso estructuras religiosas, ¿no? Los gnósticos en Islam son los sufís del tasawuf, los taoístas en todo el movimiento oriental, los gnósticos en los cristianos. Hay una secta por ahí, un camino más de los gnósticos, con su célebre maestro Samael, creo que se llama, sí, Samael Aun Weor, exacto. Y él hablaba y pregunta aquí a alguien, si es bueno eyacular cuando se tienen relaciones sexuales. Según este señor, pues aduciendo lo que es la sexualidad tántrica, ¿no? Conteniendo la eyaculación, lo que hacemos es transmutarlo y levantar pues toda la energía de la Kundalini. Entonces hace una fusión de todas las religiones, y según él, pues el mismo mensaje era el del Tantra, que el del Quetzalcóatl, que el de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y bueno, viene un poco a modo de esta pregunta que dice él. ¿Qué opinas tú? Para mí el error es la relación sexual equivocada. ¿El qué? Para mí no está. Para mí el error sería la relación sexual equivocada. ¿Y qué entendemos por relación sexual equivocada? Pues la que no es sagrada, ¿eh? Para mí no es tan importante la eyaculación, porque la eyaculación es la salida
que además se puede usar como proyector, se puede usar para proyectar en la realidad, y de hecho se usa para proyectar en la realidad algo que la pareja tiene en mente. O sea, tú puedes con tu pareja idealizar o visualizar, mejor dicho, puedes visualizar los dos en el momento del orgasmo, pueden visualizar algo que quieran conseguir, un objetivo que pretendan alcanzar, y entonces con la energía del orgasmo, cuando viene ya el orgasmo, esa energía se usa para exteriorizar afuera en la realidad lo que la pareja tiene en su mente, en su cabeza, ¿no? Es como si se usase esa energía del orgasmo como una luz que va a proyectar hacia afuera lo que los dos están pensando, y lo que los dos quieren materializar fuera lo van a hacer con la energía del orgasmo. Y obviamente para que se dé el orgasmo tiene que haber algo que es la salida. La salida en inglés es exit. Exit es salida, pero es que también exit es la raíz de éxito. Entonces, para que haya éxito en algo que tú pretendes conseguir, tendría que darse la salida. Podríamos hablar de la salida de la eyaculación, la salida seminal. Entonces, para mí, ¿dónde está lo grave de las relaciones sexuales? En las relaciones equivocadas, las relaciones que no son sagradas. ¿Y eso qué es? Pues son las relaciones que no se hacen en pareja. Entonces, aunque hagas tantra, si lo estás haciendo de forma promiscua y lo estás haciendo con cualquiera, el tantra ese no te va tampoco a servir para nada. O sea, lo único que estás haciendo es hacerte en pelota la mente, y de hecho ya he visto muchos casos reales en la vida real de gente que ha comenzado con estas tonterías y hace tantra con las alumnas y hace tantra con los alumnos y eso, pues, bueno, ya después te estás complicando la vida de una forma muy salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que hay que darle valor es a la relación sexual que estás teniendo, o sea, que sea una relación sagrada, donde de verdad hay un amor, donde de verdad hay una pareja consolidada, que es la parte, ese ser con el que tú estás compartiendo tu vida, con el que tenéis los dos unos objetivos en común, donde hay unas metas en común, que se pretende hacer proyectos, que se pretende hacer un plan de vida. Ahí es donde tú puedes practicar un sexo que sea sagrado, con respeto, sin infidelidades, por supuesto. No se trata del amor libre donde ella o él pueden tener relaciones abiertas con otros seres. No, no. Estamos hablando de un sexo sagrado, comprometido con esa persona que tú has elegido para que sea tu pareja. Y ahí, si tú haces ese sexo sagrado, pues sí que puedes tener perfectamente la eyaculación, incluso puedes usar esa fuerza del orgasmo, esa energía del orgasmo, para proyectar hacia afuera lo que llevas dentro, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ya he escuchado tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Empiezo del final para el principio, ¿vale? Lo digo, que no os preocupéis, que intentaremos responder a todas. Pregunta para Arlequín. Procura ser breve porque tenemos bastantes preguntas, ¿vale? ¿Puedes dar algunos consejos para perder la vergüenza de hablarle a una mujer? Perdonad que me río. Bueno, mírala como algo natural, ¿no? O sea, no es nada especial. Una mujer o un hombre se le puede hablar pues de una forma muy natural. O sea, sobre todo para mí, y no es solo para hablarle a una mujer, sino para hablarle a cualquier ser con el que pretendas tener una amistad, ser tú mismo. O sea, muéstrate tú tal como eres, ¿no? Sé tú y habla lo que de verdad sientes dentro, y es la mejor forma de hablarle tanto a una mujer como a cualquier ser humano, ¿no? Sé tú, sé real y exprésate como lo sientes, más nada. Y si ella no te entiende, pues entonces es que no está en la sintonía tuya, por lo tanto no tienes tampoco nada que perder. Claro. Muy bien. Pregunta para Arlequín. ¿Qué hay de verdad en que el ser humano no necesita comer? Hay influencers espirituales que lo Claro, dicen. claro, hay mucha verdad en eso, hay mucha verdad. De hecho, no, en el pasado no se necesitaba comer. Yo he vivido en civilizaciones que no comíamos, y vamos a vivir otra vez en otra civilización
en la que tampoco comeremos. De hecho, en Tartaria no se comía algunas razas, otras sí comían. Y comían infantes y comían carne humana y comían de todo, pero había otras razas que no comían, por ejemplo, los gigantes que estaban constituidos en una estructura de silicio, ellos no comían, por lo tanto tampoco tenían cuartos de baño en sus casas porque tampoco iban al baño, no hacían pipí, no hacían caca, no hacían nada porque tampoco comían. Se va a llegar otra vez a eso. Ahora bien, eso no quiere decir de que ahora un ser humano tal y como está constituido ahora deje de comer. No, ahí no. ¿Por qué? Porque ahora nuestros avatares, nuestros cuerpos, estas máquinas biológicas que estamos usando, no están preparadas para no darle combustible. Entonces te puedes encontrar con problemas y de hecho ya lo está viendo con con el veganismo y con todo esto. Hace poco murió una chica youtuber vegana de 39 años y murió, una chica joven, y murió siendo vegana porque no estaba bien nutrida y ella hacía su receta vegana en un canal de YouTube y exponía su filosofía vegana, pero bueno, todo esto forma parte también de la nueva era que ya sabéis que no me gusta mucho. Entonces, yo, mira, a Jesús le preguntaron los discípulos, maestro, a donde vayamos, ¿qué comeremos? Y Jesús les dijo, lo que os den, ¿vale? No entró en una dieta, no entró en unas prescripciones de esto sí, esto no. Jesús les fue muy claro. A donde vayan, coman lo que les den. Si les dan algo, cómanlo y punto, ya. Entonces, Claro. bueno, aquí habría también que tener otras cosas en cuenta, que serían pues los grupos sanguíneos, el A, el AB, el B, el O. El O, pues han sido cazadores. El O siempre, el grupo sanguíneo O necesita comer carne y si no come carne, pues se va a sentir mal. El grupo A o el grupo B, pues quizás necesiten otro tipo de alimento, pero, o sea, primero, no se puede generalizar a nivel humano quién puede comer una cosa o quién no, porque cada uno, de acuerdo a su constitución, a su grupo sanguíneo, que el grupo sanguíneo también marca el origen, entonces, de acuerdo a su origen, cada uno deberá de tomar unos alimentos y otros no. El arroz dicen que es muy sano, para los chinos es sanísimo, llevan toda su vida comiendo arroz y para los valencianos seguramente también porque siempre han plantado arroz, pero no quiere decir que el arroz le siente bien a personas donde han comido de forma ancestral otro tipo de alimentos. Entonces esas personas quizás coman arroz y no les siente bien. ¿Por qué? Porque ancestralmente no han comido arroz. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces no se puede generalizar, ¿no? No se puede No sé, no abarcar puedo- de decir esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Habrá quien sí pueda y habrá quien no pueda, ¿no? Efectivamente, además también Jesús dijo, dice, no es más importante lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, Lo que sale de tu corazón. Lo que, claro, claro, no te mata lo que entra por tu boca, sino que te mata lo que sale de tu corazón. Y yo he defendido siempre ese principio también. Tú imagínate de que ahora nos están envenenando con las comidas, nos están metiendo sustancias de todo tipo en las comidas, en las bebidas, en el aire. Ahora te vas a preocupar de si comes carne o no comes carne, pero si es que además los vegetales están todos contaminados y ahora mismo la contaminación que hay en el aire, con todas las estelas estas que han tirado en el aire, las lluvias están contaminadas por 10 años, suponiendo que ahora ya parasen de tirar la estela esta en el cielo. Si paran ahora, por los próximos 10 años, la lluvia que caiga va a estar contaminada y esa lluvia está regando todos los vegetales. Entonces, ahora mismo, comer sano, no. La salud la tienes que tener aquí. O sea, eres tú el que tienes que sentirte sano, eres tú el que tienes que sentirte limpio y que lo que salga de tu corazón sea algo limpio. Eso sí que es importante. sí, tengo amigos bastante cercanos y en concreto tengo una muy buena amiga que ella comenzó haciendo el sun gazing. Yo también hice el proceso de sun gazing, son 111 horas mirando al sol en horas seguras. Y bueno, teóricamente puedes conseguir alimentarte solo del prana, ¿no? En mi caso no funcionó así, al contrario, me hizo más consciente de la alimentación que yo preciso y entonces yo suelo acompañar mis procesos de enfermedad, que aquí en África pues he tenido más, por ejemplo, casos de malaria y todo esto. Entonces la forma que tengo yo es alimentarme mejor en esos momentos para apoyar a mi sistema, ¿no? A mi sistema curativo, ¿no? A mis programas que están instalados dentro de mi cuerpo, en el cuerpo de cualquiera, ¿no?
La enfermedad no es tal enfermedad, la enfermedad siempre ya es el proceso de curación, de reparación de los tejidos que han sido perjudicados por choques biológicos, ¿no? Entonces, no vamos a profundizar en eso. Sin embargo, esta mujer que os digo, que comparto, que la he entrevistado alguna vez también aquí en el canal, ella no come nada desde hace años, hace años. Ella tiene mi edad, ya tiene ya entrado bien los 60. La ves y parece que tenga 35, de la forma en que se mueve, de apariencia física y tal. Solo bebe un poquito de agua, algún zumito, alguna cosita, pero nada, no necesita comer, porque hizo el proceso se ha mantenido ahí. Sin embargo, cocina para toda su familia, o sea que no tiene ningún problema. Y entonces sí, a mí me gustaría aportar, en este caso, el tema de que nos falta sentido común, ¿no? Como tú bien dices, a unos le puede sentar muy bien, a un esquimal no le vayas ahora con frijoles, porque se va a morir, te vas a morir de frío. Un esquimal necesita calorías, necesita carne, aparte que no puedes hacer un huerto en todos los terrenos esquimales. Entonces, la base, y la podemos aplicar a cualquier cosa de la vida, cualquier asunto de la vida, ¿no? La sexualidad, por ejemplo, o la alimentación, las relaciones humanas, la política, que es donde más falta sentido común. Sí, sí, realmente hay gente, está también este alemán, un chico Marcus, no sé si ha andado por ahí por África, por aquí por América, anda de gira. Y este chico también lleva 3 o 4 años que no come ni bebe agua tampoco, o sea, saca la humedad del ambiente y se alimenta del prana, ¿no? Se alimenta del sol. Sí, sí. Sí, hay personas que lo están haciendo. Ahora, ¿todo el mundo puede hacerlo? Pues no, no. Ahí es No. donde no hay que generalizar, que cada uno tenga el conocimiento de sí mismo que debe de tener, ¿no? Que ahí es donde yo creo que está la cosa, ¿no? Yo veo muy bien que estas personas no coman, que hagan sus charlas y que expliquen cuál es el proceso para todos aquellos que sintonizan con ellos y que vibran en la misma frecuencia, pues que lo hagan. Sí, oye, verás tú, económicamente te va a sentar muy bien, económicamente te va a ahorrar un montón de plata en el momento en el que dejes de comer. Si encima tu constitución física te permite vivir sano y joven como esta chica que habla Carlos, oye, pues mira, si tienes 60 años, no comes, te ahorras la plata y encima aparentas 35 años, oye, perfecto, cojonudo, pues no comas. Pero no creamos que todos pueden hacer eso, igual que no todos sirven para todo. O sea, cada uno tiene su origen, cada uno tiene su constitución y cada uno tiene que ir buscando cuál es su auténtica verdad, ¿no? Sí, supongo que también es como el caso de ciertos proselitismos a la hora de decir, bueno, es que todo el mundo ha de ser vegetariano, ¿no? Yo he conocido a vegetarianos realmente que su comportamiento era fascistoide, ¿no? En el sentido que Sí, no te dejaban vivir, una falta de respeto. Oye, es que eres un asesino que comes carne y comes cadáveres y bueno, oye, déjame en paz, ¿no? Respétame, ¿no? no, Entonces, además, yo hablo que con la las gente... lechugas y cuando tú te comes la lechuga, ni siquiera le pides perdón, ¿no? Si bajo ese prisma, ¿no? Entonces tú eres un asesino de seres vegetales, ¿no? Que para mí tienen la misma vida, la misma sensibilidad, la misma inteligencia y el mismo grado de conciencia que puedo tener yo o tú. Sí, sí, no, pero es que además hay más. O sea, tú invitas a un asado, tú preparas un asado en tu casa y viene alguien que es vegetariano, inmediatamente le va a dar algo de vegetal para él porque sabes que él no come carne. Pero ahora ve tú a una fiesta de vegetarianos a ver si te preparan una hamburguesita de carne para ti, que tú sí con la comes, ¿no? O sea, Claro. tú si vas a una fiesta de vegetarianos vas a tener que comer lo que comen ellos. Pero si ellos van a tu fiesta de carne, sí que hay que darle un platito de algo vegetal para ellos, ¿no? Como que tienen una distinción. Y no estoy en contra de los vegetarianos, yo creo que cada uno puede comer igual que el que come mierda, ¿no? Las moscas comen mierda y tampoco estoy en contra de lo que comen las moscas. Yo creo que cada uno come lo que le da la gana y como se siente mejor. Pero sí que he visto eso que tú has dicho, ¿no? Un poco de fascismo, un poco de imposición sobre lo que no hay que sentirse mejor que nadie. O sea, no es que porque seas vegano ya eres mejor que el vegetariano y el vegetariano es mejor que el que come carne. No existe esa jerarquía, ¿no? Y de hecho, ya te digo, yo estoy en contra de muchos movimientos de estos porque son más bien modas. Son modas que no tienen ningún sentido.
Mm. Sí, esa es una forma de distinguirnos. Recuerdo de he conocido varios monjes taoístas, budistas, monjes, incluso directores de centros budistas. Y cuando se les invitaba carne, no declinaban, decían que para ellos es más importante y más poderoso el respetar la hospitalidad, aceptar la hospitalidad del que te ofrece, antes que imponer tus propios creencias o argumentos o lo que sea, ¿no? Es decir, y comían con el mismo agradecimiento que se les hubieras ofrecido una ensalada de escarolas, ¿no? Bueno, es que hay también que saber que en la antigüedad de la humanidad, los humanos no es que no comieran carne, sí comían carne los humanos al principio de la creación. Lo único que al haber conciencia, que sí era el humano del principio de la creación mucho más consciente que ahora, entonces cuando los humanos tenían hambre y querían comer carne, lo que hacían era que conectaban con el espíritu del animal que iban a comerse. Entonces, el espíritu de la manada, de toda la manada, ese espíritu colectivo de toda la manada de animales, se decidía qué animal podían entregar a los humanos para que se lo comieran. Entonces, la misma manada, pues enviaba quizás los más mayores, los que ya querían trascender, algún animal que ya estuviera con algún problema, le enviaban este animal a los humanos y el animal iba caminando por su propia voluntad hacia los humanos para que lo sacrificaran y se lo comieran, porque además la fuente le ayudaba en su propia evolución, o sea, era ya un acuerdo espiritual entre las razas humanas y animales. Entonces, si un buey decidía por sí mismo decir yo voy a ser el que voy a ir para que los humanos me coman, porque me lo está diciendo mi espíritu y estoy sintiendo esa resonancia en mi interior, entonces la manada se quedaba tranquila, uno o dos animales decidían ir caminando hacia donde estaban los humanos para que los humanos comieran y en contrapartida la fuente aumentaba su evolución y aumentaba su nivel espiritual de esos seres que habían entregado su vida por alimentar a otros, ¿no? Todo esto estaba muy bien organizado, cosa que ahora ya no hay conciencia y no pasa esto. Ahora ya se sacrifican los animales sin respeto y sin nada, como si en factoría, de forma industrial, donde ya no tiene nada que ver con el antiguo origen, pero sí que en el origen sí se comía carne, pero se hacía de una forma muy respetuosa. Claro. Bueno, sí existen, ¿eh? Por ejemplo, está documentado, por ejemplo, los aborígenes australianos lo tienen eso súper claro, ¿no? El mismo animal entrega su vida para la evolución y la alimentación de los demás, ¿eh? Porque están en una conexión que va más allá de lo que es la vida, está tridimensional. O, por ejemplo, en Islam, pues lo que es la comida halal, el sacrificio de los animales, tú no puedes asesinar un animal impunemente, o la comida kosher mismo de los judíos. Es decir, que todo eso hay unas regulaciones de respeto y de lo sagrado, ¿no? De la vida, ¿no? Claro, A la hora claro. de sacrificarse. Hay una pregunta aquí que se me había quedado traspapelada, de Verónica. Dice, ¿tiene alguna conexión Jesús con las tres Marías? Tomamos otros derroteros. Voy a decir solamente, aquí habría que hablar mucho, aquí habría que hablar mucho, pero de las tres Marías, una se llamaba María, eran tres Marías, que eran Marta, Margot y María se queda Elui, que era el compañero de las tres, porque eran tres churides que hacían expediciones para poblar otros lugares y iba siempre un hombre y tres mujeres, ¿no? Y entonces el hombre era el que inseminaba a las tres mujeres y las tres mujeres iban pariendo y creaban cultura y desarrollaban civilizaciones. El Luis muere, ya lo explicaré más adelante cómo muere y todo eso, pero María, que era genetista, de los testículos de Luis saca semen y ella como genetista lo que hace es que separa la genética de Luis de la de ella. ¿Para qué? Para darle vida otra vez, pero que no fuera su hijo, sino que fuera su marido, o sea, lo que era. O sea, lo que hizo fue recrearlo a él solamente con la genética de él.
Y entonces ella lo que hizo fue, en laboratorio, separó la genética de ella y se inseminó un óvulo con el semen del fallecido de Luis. En el Engoa, que es la lengua que hablaban las Tres Marías, cuando un niño nacía sin la intervención de un varón, es decir, de forma genética o de laboratorio, se le llamaba Jesús. Y entonces ahí es donde se da una condición muy curiosa. El padre y el hijo son el mismo, porque el hijo no tenía contaminación genética de la madre porque María la quitó. Entonces, lo que hizo fue clonar al padre, por lo tanto, el padre y el hijo son uno, son el mismo. Se llama Jesús y su mamá se llama María. ¿Y el Espíritu Santo, pues? El Espíritu Santo es el Dios creador. Para mí, ese Dios creador verdadero, el real, no el impostor, es lo que la religión llamó el Espíritu Santo. Por eso el mismo Jesús hace una diferenciación. O sea, Jesús dice, podéis blasfemar contra mí, incluso podéis blasfemar contra mi Padre, pero hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, para mí, la idea que yo saco de todo eso, que el verdadero Dios creador de todo, esa inteligencia magna que lo abarca todo, es ese Espíritu Santo, y luego por debajo hay un montón de dioses, o sea, dioses hay a montones en muchas partes, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando a la hora de, de concluir nuestro documento de hoy, nuestra entrevista, nuestra tertulia de Tardes Africanas. Y me gustaría que redondeáramos un poco el programa hablando un poquito de la función de la nueva Tartaria o de este renacer de Tartaria en el continente en el que yo me encuentro, en África. Dado Pues, que también formó parte de la antigua Tartaria, pues... claro, claro, y obviamente África, ¿por qué te crees que ya Putin está liberando tantos países africanos, no? O sea, África va a recobrar su soberanía, desaparecerán las fronteras entre los países africanos, igual que desaparecerán las fronteras a nivel mundial, y entonces se creará ese mundo que ya hice un vídeo hace unos días, hice un vídeo hablando de este tema, el mundo de los 7 reinos. Entonces África se convertirá en un solo reino, desaparecerán todas las fronteras de los países africanos, serán un solo reino y volverá otra vez esa hegemonía y esa grandeza que África tuvo en la antigua Tartaria, otra vez regresará. Por eso ahora ya hay que ir sacando a todos los colonizadores, hay que sacar a Bélgica, Francia, Israel y toda esta gente que están metiendo las manos ahí en África, ya les toca salir, ya hay que darle su soberanía a África y África se va a convertir en uno de los 7 reinos, así como toda Europa se convertirá en un solo reino también, toda América se convertirá en un solo reino, toda Arabia se convertirá en un solo reino, toda Asia se convertirá en un solo reino y toda Oceanía se convertirá en un solo reino. Y el 7º reino será desde la Antártida, que será el que comande. O sea, en la Antártida se creará ya un reino abierto al público, que sí se pueda visitar, que sí puedan los seres ir para allá a hacer sus cosas, pueden estudiar, pueden aprender nuevas tecnologías, y desde la Antártida será ese 7º reino que comandará sobre los otros 6 reinos, que son los que acabo de enumerar, ¿no? Pero a África le toca ya salir de toda esta colonización y África se va a convertir en un paraíso igual que todos los demás reinos, ¿no? O sea, que necesita desparasitarse, ¿no? Como ya está sucediendo, ¿no? Exactamente, sacarse los parásitos de encima, agarrar su propia libertad, empezar ya a explotar sus riquezas, empezar ya a ser dueños de lo que tienen ahí bajo los pies, que hay tesoros escondidos en oro, en piedra, en petróleo, en todo. El petróleo va a desaparecer, el petróleo va a carecer de importancia, pero sí que África tiene muchos recursos en cuanto a minerales y a piedras preciosas, que puede ser un continente muy, muy exuberante, ¿no? En cuanto también a belleza, porque además es un continente bellísimo. Eso tú y yo lo sabemos, que lo conocemos. La belleza de África es comparable al Caribe o comparable a América, ¿no? Que tampoco se tienen que poner celosas. Tanto América como África son dos bellezas, dos perlas de la creación, ¿no?
Muy bien, pues vamos a concluir. Se ha quedado alguna pregunta, pero es que si no se nos va a alargar mucho. Entonces no tenemos mucho tiempo. Además, ahora yo en breve ¿Cuántas tengo otra. preguntas quedan? ¿Cuántas Tengo quedan? otra. No queda una aquí. Pues darla, Bueno, vamos a sacarla. bueno, venga, pues rapidito porque tengo ahora otra entrevista, ¿vale? ¿Tenemos una pareja destinada o tenemos la potestad de elegir a la pareja que queramos? Las dos cosas. Las dos cosas. Tienes una pareja destinada en principio, pero también puedes cambiar de línea de tiempo y elegir otra. Pero habría que saber cómo hacerlo y ya eso es más complicado. Tendríamos que hablarlo en otro programa. Pero Claro, las dos cosas. sí, es que la pregunta es importante. Entonces es mejor ya que se la guarde para el próximo que hagamos. Y bueno, pues Sí. despedirnos de todos, darte las Bueno, gracias y Carlos, un placer. Un por placer el grabar tiempo. contigo y con nuestra audiencia que nos sigue de Art Oasis y de Arlequín. Y bueno, pues para la próxima ya La continuamos. próxima os esperamos y os apuntáis las preguntas y yo las contestaremos con el máximo rigor posible. ¿De acuerdo, Arlequín? Chao, buenas Carlos. tardes al resto de la audiencia y nos vemos en breve en Artoasis. Chao. Hasta luego.